Desde sus orígenes, la fe cristiana ha sido probada una y otra vez. Desafiada por diversas formas de pensamiento, rodeada de corrientes filosóficas y probada por una constante persecución, el cristianismo se abrió paso en la historia. En medio de un mundo político cambiante y constante división por herejía, la Iglesia ha perseverado hasta hoy. ¿Cómo es que han llegado tan lejos el cristianismo? ¿Quién se atrevió a defender esta nueva forma de vida? El carácter de la Iglesia ha sido forjado por maestros con convicciones firmes, hombres que dieron forma a un cristianismo inconmovible. Tal es el caso de estos hombres. Si miro hacia el oriente, si miro hacia el occidente, si miro por toda la tierra y hasta si miro al cielo, siempre y por doquier veo al bienaventurado Constantino dirigiendo el mismo imperio. Eusebio de Cesarea. Fue elegido obispo de Cesarea en el 315. Un acontecimiento importante es que el emperador Constantino se mostró preferente al cristianismo, favoreciéndoles constantemente. Esta intervención produjo un profundo sentimiento de agradecimiento en Eusebio, quien llegó a considerar que este emperador era un instrumento escogido por Dios para llevar a cabo sus designios. Con el apoyo de Constantino a la Iglesia, buena parte de la teología cristiana fue cambiando, pues ahora la riqueza era señal de favor divino y se creó una aristocracia clerical. Además, en el trabajo de Eusebio se percibe el abandono del advenimiento del reino, pues se cree que en Constantino se ha cumplido el plan de Dios. Su obra más importante fue la Historia Eclesiástica, donde compiló, organizó y publicó casi todo lo que sabemos acerca de los cristianos en los primeros siglos. Sin él, perderíamos la mitad del conocimiento que actualmente poseemos. Sin embargo, su propósito no era narrar acontecimientos para edificación de la Iglesia. Su propósito era más bien apologético, es decir, una prueba más de la verdad de la fe cristiana, que es la culminación de toda la historia humana. Los resultados de la encarnación del Salvador son tales y tantos que quien intente enumerarlos podría compararse a quien contempla la vastedad del mar y trata de contar sus olas. Atanasio de Alejandría. Nace alrededor del 299 en una aldea a la orilla del Nilo. Tuvo una relación estrecha con los monjes del desierto, lo cual le otorgó una disciplina rígida y austeridad para con su persona. Para Atanasio, la presencia de Dios en la historia era elemento central de la fe, por lo cual fue un fuerte opositor del arrianismo. En el 328 es nombrado obispo de Alejandría, justo cuando el arrianismo comenzaba a propagarse. Sin embargo, su disciplina monástica, sus raíces populares, su espíritu fogoso y su convicción profunda lo hacían invencible. Fue un fuerte defensor de la fe promulgada en el Concilio de Nicea, lo cual lo llevó al exilio en 4 ocasiones. En su último exilio gobernaba Valente, quien según la experiencia de Constancio y Juliano entendió que Atanasio era un gigante a quien era mejor dejar en paz. Fue escritor de 2 obras, una contra los gentiles y otra acerca de la encarnación del Verbo, sosteniendo la substancia del Hijo. Finalmente, Atanasio pastorea en Alejandría hasta morir en el 373 después de Cristo. Capadocios. Macrina de Capadocia se dedicó a la vida religiosa, siendo sus principios el vestido y la comida sencillos, un lecho duro y oración constante. Fue Macrina quien inspiró a Basilio a la vida monástica. Basilio el Grande fue hermano de Macrina
que recibió la mejor educación en Cesarea, Antioquía, Constantinopla y finalmente en Atenas. Es considerado el padre del monaquismo oriental, pues fue un hábil pastor y dirigente de la vida monástica. Entre sus principales aportaciones están sus tratados teológicos, que contribuyeron al triunfo final de la doctrina trinitaria que el Concilio de Nicea había proclamado. Sin embargo, no pudo ver este acontecimiento, pues murió pocos meses antes del Concilio de Constantinopla. Gregorio de Nisa fue hermano menor de Basilio, caracterizado por su silencio, quietud y anonimato. Se distinguió por su vida mística y por sus escritos, donde sentaba pautas para quienes decidieran seguirla. A la muerte de Basilio, quedó como uno de los principales jefes del partido niceno. Asistió al Concilio de Constantinopla en el 381, ayudando a aclarar la controversia trinitaria. Gregorio de Nacianzo fue amigo de Basilio, estudió en Cesarea y Atenas. Destacó por su oratoria hábil y fue ordenado presbiterio a la fuerza. A fines del 380, Teodosio es nombrado emperador y nombra a Gregorio obispo de Constantinopla. Su obra más importante son sus 5 discursos teológicos acerca de la Trinidad. Murió en Arianzo cerca de los 60 años de edad. Dios ordenó que todas las cosas fueran producidas, de modo que hubiera comida en común para todos, y que la tierra fuese la heredad común de todos. Por tanto, la naturaleza ha producido un derecho común a todos. Por la avaricia lo ha vuelto el derecho de unos pocos. Ambrosio de Milán. Entre los muchos gigantes cristianos que el siglo IV produjo, ninguno llevó una vida tan interesante como Ambrosio. Fue gobernador, como también llegó a ser obispo de Milán. Esto fue debido a la insistencia del pueblo y mandato imperial, ya que sus esfuerzos de huir y esconderse fallaron. Ambrosio no se limitó a la predicación ni a la administración de los sacramentos, tampoco a la dirección de los asuntos económicos de la Iglesia, ya que trataba de un verdadero gigante en las principales ciudades del imperio. Era un hombre de principios firmes y convicciones profundas. Fueron 2 conflictos que enfrentaron el obispo Ambrosio y el emperador Teocidio. El primero de ellos fue cuando un grupo de cristianos fanáticos quemaron la sinagoga judía que se encontraba en Calínico. El emperador ordenó que fuesen castigados y que reconstruyeran la sinagoga. Mientras, el obispo dijo que era impío que el emperador cristiano obligara a otros cristianos a construir la sinagoga. Segundo conflicto, cuando en Tesalónica se produjo un motín, el pueblo había matado al comandante de la ciudad. Ambrosio se presentó ante Teocidio para aconsejarlo y al retirarse, los cortesanos aconsejaron a Teocidio que tomara medidas fuertes contra los de la ciudad. Esto fue matar a 7,000 personas. Entonces Ambrosio exigió a Teocidio arrepentirse públicamente. Después, Teocidio reconoció la justicia de lo que Ambrosio le decía y le dio muestras de su arrepentimiento. Ambrosio falleció el 4 de abril del 397 después de Cristo. Fue un hombre firme ante la injusticia. ¿Cómo piensas cumplir los mandamientos de Cristo si te dedicas a reunir intereses amontonando préstamos, comprando esclavos como ganado, uniendo negocios a negocios? Y esto no es todo. A todo esto le añades la injusticia, adueñándote de tierras y casas y aumentando la pobreza y el hambre. Juan Crisóstomo. También conocido como Constantinopla, el habla de oro. Para él, el púlpito no fue solo una tribuna donde ofreció brillantes piezas de oratoria, sino expresión oral de su vida, escenario de su batalla contra poderes de mal, vocación ineludible. A sus 20 años solicitó añadir su nombre en los que se prepararían para el bautismo. 3 años después recibió las aguas bautismales. Este varón fue monje, abogado, y un día fue trasladado a Constantinopla contra su propia voluntad, y ahí es donde fue consagrado
como obispo. Juan se enfrentó con un sinnúmero de problemas. Algunos de ellos fue prohibir a las hermanas espirituales que vivieran con los sacerdotes. Otros de ellos, las finanzas de las iglesias estaban desorganizadas, como también la tarea pastoral no era atendida. Juan un día fue acusado de una larga serie de cargos ridículos ante un grupo de obispos. Él solo los ignoró y continuó predicando y atendiendo sus deberes pastorales. Este hombre fue conocido con devoción pastoral. Quizás me culpes en secreto por atacar a alguien a espaldas suyas. Francamente, confieso que me dejo llevar de la indignación. No puedo escuchar pacientemente tales sacrilegios. Jerónimo. Nace en el 348 al norte de Italia. Es conocido como un gigante muy interesante por su lucha gigantesca e interminable con el mundo y consigo mismo. Su santidad no fue humilde ni dulce, sino orgullosa y amarga. Siempre deseó ser más que un humano. Quienes se atrevían a criticarlo les decían que eran unos asnos de 2 patas. Pero a la edad de 20 años recibe el bautismo y años después decide viajar al oriente. Su lucha era el amor ardiente hacia las letras paganas y vida sensual. Venciendo sus tentaciones, empieza a vivir una vida austera y se dedica a estudiar la Biblia. Jerónimo encontró su solaz entre un grupo de mujeres, lo cual algunas empezaron a estudiar griego y hebreo, y Jerónimo sostenía con ellas discusiones acerca del texto bíblico, que no era posible sostener con sus contemporáneos varones. Fueron por las santas mujeres que encontraron su dulzura que escondía en el fondo de su alma. Un día, Paula y Jerónimo regresan a Palestina y en Belén fundan 2 monasterios, uno para varones y uno para mujeres. Sobre todo, se dedicó a la obra que sería su principal monumento literario, la traducción de la Biblia al latín. Cuando pensaba consagrarme por entero a tu servicio, Dios mío, era yo quien quería hacerlo y yo quien no quería hacerlo. Era yo mismo, y porque ni quería del todo, ni del todo no quería, luchaba conmigo mismo y me hacía pedazos. Agustín de Hipona. Se dedica a la vida religiosa, dejó su ocupación magistral y como resultado de todo ello, la posteridad le conoce como San Agustín. Nace en el 354 al norte de África. Sus padres se dieron cuenta que poseía una inteligencia poco común, así que se esmeraron en ofrecerle la mejor educación, mandándolo a Maduara y después a Cartago. Su propósito era aprender a hablar y escribir de modo elegante y convincente. Al leer las obras de Cicerón, Agustín se convence que no solo bastaba con el buen decir, sino que era necesario buscar la verdad. Esto lo llevó al maniqueísmo, una religión de origen persa. En Milán se hizo neoplatónico, le ayudó a concebir a Dios y el alma en términos menos materialistas que los que había aprendido de los maniqueos. No sería cristiano a medias, sabía que debía renunciar a su carrera como maestro de retórica, sus ambiciones y sus placeres sensuales. Estaba en una batalla entre el querer y no querer, y al saber que otras personas lo hacían, sentía envidia. Se convirtió y dio los pasos necesarios para poner en obra su decisión. Se bautizó y renunció como maestro de la retórica. En el 391 visitó Hipona y Valerio y la congregación desearon que Agustín fuese obispo. En contra de sus intenciones fue ordenado. Ya no podía dedicarse tanto a la contemplación como a sus responsabilidades pastorales. Es por eso que escribió una serie de obras que hicieron de él un teólogo de importancia en la Iglesia occidental. Fue el último de los vivientes de la era de los gigantes. Fue el maestro por excelencia de la Edad Media. Llevó a cabo su obra en una pequeña ciudad del norte de África. Se hizo sentir en los siglos por venir y en todo el cristianismo occidental, católico y protestante.